En el video de hoy te voy a mostrar la PC gamer barata definitiva para el 2025. Ya hemos acabado el año y qué mejor manera de comenzar el año nuevo que con una nueva PC gamer. Con esta PC podrás jugar cualquier juego de este año y los nuevos que salgan en gráficos medios bajos a 1080p, a 60 FPS o más. Podrás jugar cualquier juego competitivo de hoy en día a más de 100 FPS aprovechando monitores de altas tasas de refresco. Y si lo tuyo no son las PCs de sobremesa y prefieres un portátil gaming, te dejo arriba a la derecha un video que hice sobre el portátil gaming traído a precio definitivo con el que podrás jugar a todo en ultra a más de 60 FPS en 1080p. Ahora vamos con el cerebro de esta PC, el procesador. Para mantener el presupuesto ajustado sin sacrificar demasiado el rendimiento, vamos a utilizar una APU. Y sí, sé que muchos al escuchar APU piensan automáticamente en el Ryzen 5 5600G, un procesador que durante años fue la opción preferida para los que buscaban montar un PC gaming económico. Sin embargo, no vamos a usar el 5600G esta vez. Si te preguntas por qué, ya lo expliqué más a fondo en un video que te dejo arriba a la derecha. En resumen, aunque sigue siendo una buena opción, ya se está quedando atrás en comparación con las nuevas generaciones por el mismo precio. Así que hoy vamos por algo más potente y actualizado. El protagonista es el Ryzen 5 8600G, una APU que ofrece una relación calidad-precio brutal. Por 140 € obtienes un procesador con 6 núcleos y 12 hilos, ideal para gaming, multitarea ligera y productividad básica. Su frecuencia base es de 3.9 GHz, pero puede alcanzar los 4.7 GHz en boost, garantizando un rendimiento sólido para juegos actuales y tareas más demandantes. Lo que realmente destaca de este procesador, o más bien APU, son sus gráficos integrados, la Radeon 760M con arquitectura RDNA 2. Este modelo es ligeramente más potente que una GTX 1650, algo impresionante para no ser una tarjeta gráfica dedicada. Con ella podrás jugar a títulos competitivos como Valorant, Fortnite o League of Legends a más de 100 FPS en 1080p, y también disfrutar de juegos más pesados como GTA V, Cyberpunk 2077 o The Witcher 3 en gráficos medios bajos a 60 FPS o más. Básicamente es una solución perfecta si quieres empezar a jugar sin gastar en una GPU desde el inicio. Otro punto a favor es que el disipador de stock que trae es suficiente para mantener las temperaturas bajo control, así que no necesitas gastar más en un cooler, lo que te permite destinar ese dinero a otros componentes o guardarla para futuras mejoras. Para la placa base tenemos dos opciones muy interesantes que se adaptan a nuestro presupuesto: la ASRock B650M PG Lightning y la Asus TUF Gaming A620M Plus. Ambas son muy buenas, pero tienen algunas diferencias que es importante tener en cuenta para que puedas elegir la que más te convenga. La ASRock B650M PG Lightning es una placa base con chipset B650M que te da un buen equilibrio entre precio y rendimiento. Es ideal si buscas algo que te ofrezca más capacidad de expansión en el futuro y con más características avanzadas. Una de sus principales ventajas es que soporta DDR5, lo que te permitirá aprovechar las velocidades más altas de memoria para que los gráficos integrados de la APU rindan de la mejor manera posible. Además, tiene 41+2+1 de fases de alimentación, lo que significa que tiene una mayor capacidad para mantener una alimentación estable, sobre todo si decides hacer overclocking más adelante. También cuenta con una conexión LAN de 2.5 GB por segundo y 19 puertos USB, lo que te ofrece mucha conectividad para otros dispositivos. Por otro lado, la Asus TUF Gaming A620M Plus es un poco más económica, con un chipset A620M, aunque tiene un número menor de fases de alimentación. Sigue siendo una opción muy sólida para los que no buscan hacer overclocking extremo o directamente no quieren hacer overclock, al igual que la ASRock también soporta DDR5, por lo que podrás aprovechar de la misma velocidad de memoria y mejorar el rendimiento de los gráficos integrados. Tiene 15 puertos USB y también conexión LAN de 2.5 GHz por segundo, así que no te quedas corto en conectividad. Ahora bien, ¿cuál te recomiendo? Si el presupuesto te lo permite y lo encuentras barato y buscas una placa base más robusta y con más características para el futuro, la ASRock B650M PG Lightning es la opción ideal, porque al menos aquí en España solo es como 5 o 10 € más caro que el A620M.
te dará más estabilidad y mayor número de puertos. Pero si el presupuesto es más ajustado y no necesitas todas esas características extra, la Asus TUF Gaming A620M Plus es una opción perfectamente válida, que te ofrecerá un rendimiento más que decente para la mayoría de juegos y tareas. Y ahora, hablando de la RAM, te recomiendo que pongas al menos 16 GB de DDR5 en Dual Channel. Esto no solo es lo mismo que necesitas para obtener un buen rendimiento de juegos, sino que también es la mejor para aprovechar al máximo los gráficos integrados de la 8600G. Con 16 GB de RAM tendrás un sistema equilibrado que podrás manejar juegos a 1080p sin problemas. Y si puedes estirarte un poco más en el presupuesto, te recomiendo 32 GB de RAM. Esto te asegurará una mayor fluidez y multitarea, pero con 16 GB estarás más que cubierto para juegos y tareas diarias. Ahora pasemos con la fuente de alimentación. Para este setup, la XPG Pylon de 650 watts es una opción increíble por solo 60 euros. Pero, ¿qué hace que esta fuente sea tan buena a ese precio? Pues vamos a verlo. Primero, hablemos de lo básico. La XPG Pylon tiene una certificación 80 Plus Bronce, lo que significa que ofrece un buen nivel de eficiencia energética, algo esencial para mantener el consumo bajo control y asegurarte que no estás malgastando electricidad. Además, los 650 watts son más que suficientes para alimentar este sistema, incluso si decides añadir una tarjeta gráfica dedicada en el futuro. Otro punto importante es que esta fuente cuenta con un diseño de ventilador silencioso de 120 mm, así que te garantiza un funcionamiento muy silencioso, incluso bajo carga. Esto es ideal si estás buscando una experiencia de juego más tranquila o si trabajas en un ambiente donde el ruido puede ser molesto. Por último, a pesar de su bajo precio, la XPG Pylon no compromete la calidad, dado que tiene componentes japoneses de alta calidad, lo que le da una buena durabilidad y confiabilidad a largo plazo. Además, incluye múltiples sistemas de protección como OCP, OVP y SCP, que ayudan a proteger tu hardware frente a posibles problemas eléctricos. Y dirás, ¿por qué la recomiendo? Bueno, por 60 euros es difícil encontrar algo mejor en el mercado. Ofrece una excelente combinación de eficiencia, potencia y confiabilidad, todo a un precio muy ajustado. Así que si estás buscando una fuente que sea económica pero de calidad, la XPG Pylon definitivamente es tu mejor opción. En cuanto al gabinete, puedes elegir el que más te guste, siempre que ofrezca una buena ventilación y espacio suficiente para tu hardware. Si buscas una opción económica y funcional, te recomiendo el Mars Gaming MCZ. Este gabinete cuenta con un diseño de frontal mesh que mejora la ventilación, y aunque no es de la más alta calidad, por un precio entre 35 y 45 euros, ofrece una buena relación calidad-precio. En conclusión, esta configuración es ideal si buscas un PC económico pero potente, con capacidad de actualización futura muy grande, dado que AM5 tendrá soporte para nuevos procesadores y APUs hasta el 2028, por lo que si quieres actualizar no necesitarás cambiar media PC. Sé que probablemente más de uno mencionará en los comentarios que hay combos más baratos que rinden más, así que me encantaría que dejen su opinión sobre esta build en los comentarios y qué otras alternativas darían ustedes. Si te ha gustado el vídeo, te invito a dejarle tu me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Ya somos más de 850 subs y estoy seguro de que para fin de este mes ya habremos llegado a los 1000. Así que me harías un gran favor si me ayudas a lograrlo.